Bendiciones, hermanos, les habla el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Estamos nuevamente aquí, como cada semana lo hacemos, compartiendo este tiempo profético, la Biblia y los tiempos finales. Vamos a orar y vamos a comenzar con este tiempo de la palabra de Dios que tanto nos alimenta, que tanto nos gusta recibir cada día. La bendita y preciosa palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y nos garantiza, para aquellos que lo hemos recibido como Señor y Salvador, nos garantiza también la vida eterna. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que tú has enviado, Señor, para enseñarnos, para protegernos. Gracias porque tenemos tu Espíritu Santo en nuestro espíritu, que es las arras, como dice la palabra, es la garantía de que tú nos esperas, Señor Jesús, en el cielo. Señor, yo te pido por cada hermano, hermana, cada amigo, cada amiga, que va a estar escuchando, tanto hoy como en el futuro, este programa. Yo te suplico que tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, para que poderosamente tu palabra pueda llegar a sus vidas, para tomar las decisiones que deban tomar, para creer que tú estás en control, Señor, de absolutamente todo el universo. Señor, te damos gracias, te exaltamos y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Vamos a compartir, hermanos, el día de hoy un tema profético muy importante relacionado con la confederación de 10 naciones que debe aparecer antes o durante la aparición del anticristo, del hombre de pecado, como lo llama la palabra, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo qué es necesario que suceda para que aparezca este personaje guiado por Satanás, que va a dirigir el mundo durante 7 años, durante el tiempo de la tribulación, mientras la iglesia de Cristo, por supuesto, ya está en el cielo. Recordemos que nosotros enfocamos lo profético desde una perspectiva premilenial y pretribulacional, es decir, la iglesia de Cristo es levantada antes que los últimos 7 años, antes que Cristo regrese a esta tierra. La última semana de Daniel, para los que estuvieron escuchando las 70 semanas de Daniel, esos últimos 7 años, la semana 70, profetizada por Daniel, se cumpla aquí en la tierra, donde el Señor va a dar la posibilidad a Satanás, al anticristo y al falso profeta que prácticamente gobiernen a voluntad esos últimos 7 años. Al final de los 7 años, Cristo regresa con su iglesia y establece el reino de 1000 años sobre la tierra. Vamos a entrar un poquito en tema. Vamos a hablar un poquito de los imperios que estuvieron o que se fueron establecidos antes de que el Señor Jesucristo llegara a esta tierra. Encontramos Egipto, la primera de las grandes naciones. En realidad Egipto fue la cuna de Israel. Usted sabe que Jacob, junto con su familia, cuando sus otros hijos le avisan que José ahora está como corregente de todo el imperio de Egipto, es invitado por su hijo José para que vengan a tierra de Egipto. Llegan 70 en total de la familia de Jacob a vivir con José en Egipto, y sucede que en el tiempo del Éxodo, realmente ya el pueblo de Israel, aunque estaban como esclavos, ya eran un pueblo de entre 2 y 3 millones de personas, según los cálculos de los comentaristas bíblicos más tradicionales o tradicionalistas. Egipto a Egipto le sigue el imperio de Asiria, con su capital en Nínive. Usted va a recordar Nínive por el comando que el Señor le da a el profeta Jonás, para que vaya a Nínive y diga que se arrepienten.
Nínive, entonces, junto con Asiria, llevaron las 10 tribus de Israel, el pueblo del norte de Israel. Recuerde que después de Salomón se dividen 10 tribus en el norte, llamado Israel, y la tribu de Judá y la mitad de la tribu de Benjamín, allí en Jerusalén y los alrededores. En el 722 a.C., Asiria, el imperio de Asiria, lleva cautivo a las 10 tribus de Israel, llamado también el reino del norte. Eso fue en el 722 a.C. Recuerde que venimos para atrás, en el tiempo que se cuenta hasta la llegada de Jesucristo. En el año 612 cae la ciudad de Nínive. En el 612 a.C. cayó la ciudad de Nínive, la capital de Asiria, y en el 605 a.C., es decir, 7 años después, Babilonia sitia Jerusalén, y después de casi 20 años, en el 586 a.C., la ciudad de Jerusalén es destruida. Encontramos entonces el tiempo del imperio egipcio, allá alrededor del año 2000, 2200, 1800 a.C. En el 1450 consideramos que comienza el éxodo, dura 40 años, 1410 a.C., el pueblo de Dios cruza a Canaán. Unos 700 o 500 años después de los jueces aparece lo que es el imperio asirio. Cae el imperio asirio con los babilonios, allá alrededor del año 600 a.C., y el imperio babilónico es quitado del medio, es usurpado, es vencido por los medos y los persas, que se unieron en un solo imperio. Se reedifica el templo alrededor del 515 antes de Cristo. Recordemos que Judá, lo que quedaba de todas las 12 tribus, Judá y parte de Benjamín, en el año 586 a.C. son llevados a Babilonia. 70 años después, según la profecía de Jeremías y el profeta Daniel, que después también se le da la profecía de las 70 semanas, alrededor del 535 en adelante comienza el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, la tribu de Judá, comienzan a volver a Jerusalén. Se reedifica el templo alrededor del 515 antes de Cristo. Las murallas, como compartimos la semana pasada, comienzan a ser edificadas en el 445 antes de Cristo, cuando llega Nehemías, el profeta Nehemías, y junto con el otro profeta, Nehemías y Esdras, comienzan esta reforma. Después de construidas las murallas de Jerusalén, comienzan también una reforma eclesiástica en todos aquellos que habían vuelto y se establecieron en la ciudad de Jerusalén. El pueblo medio persa o el imperio medio persa es vencido después por Alejandro el Grande o Alejandro Magno, allá en el año 334 antes de Cristo. Alejandro Magno no solo barrió el imperio medio y persa, sino que prácticamente hasta la India conquistó todo lo que era el mundo conocido. Alrededor de unos 90 años después, ya el imperio romano había tomado control de todo el mundo conocido. Hay una batalla muy importante, que es la batalla de Sicilia, que es en el 242 a.C. Después de esa batalla, los ejércitos romanos conquistaron todo el mundo conocido, y Jerusalén en el año 70 después de Cristo, es también destruido por el imperio romano. De alguna manera, ¿por qué estamos trayendo a la mesa todo lo que es la historia de los imperios? Porque está relacionado con el tiempo del fin. Tiene que haber un resurgimiento del imperio romano, renacido, aunque muchos creen que el imperio romano ya terminó, ¿verdad? Allí por el año 600 más o menos después de Cristo. El imperio romano sigue vivo, sigue activo, lo encontramos a través de la religión eclesiástica desde Roma, lo encontramos a través del resurgimiento de todo lo que es la nueva era, lo encontramos a través de todo lo que es el esfuerzo para comenzar a establecer un gobierno global, una economía global y también una religión global
que la va a llevar a cabo el falso profeta. Volviendo al Imperio Romano, el Imperio Romano jamás tuvo un final predicho en la Escritura. Ese fin se concretó con la segunda venida de Cristo, o se conectó con la segunda venida de Cristo, como lo predica Daniel 7, 13, 14. El Imperio Romano sigue por debajo de todo lo que se conoce, sigue actuando, sigue manejando gobiernos, sigue manejando religiones, no como tenemos nosotros la relación con Cristo, ¿verdad? O con el Padre a través de Cristo. El Imperio Romano, dormido, sigue manejando las religiones, las sectas, los dogmas, de alguna manera está todavía vigente. El profeta Daniel, si usted me quiere acompañar allí a Daniel 7, 13, 14, vamos a leer lo que el profeta Daniel dice. Y dice la palabra de Dios ahí en Daniel 7, 13 y 14. 7, 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Váyase conmigo al 7:20 de Daniel. Daniel ve una bestia con 10 cuernos, también con un cuerno pequeño que después destruye a 3 de estos cuernos. Los cuernos en la profecía bíblica simbolizan o nos muestran regiones a nivel mundial, nos muestran hombres de poder o nos muestran países. Fíjese lo que dice en el 7:19 de Daniel. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. La profecía o el cumplimiento de la profecía, hermanos, a través o acerca del Imperio Romano, se complica por el hecho de que en el Antiguo Testamento, en lo profético, siempre se brincaba un poco de lo que era la situación actual de Israel en ese entonces, o el futuro cercano para Israel. Pero si escudriñamos detenidamente, por ejemplo, el profeta Isaías, vamos a darnos cuenta que la palabra o el Señor, el mismo Señor Jesucristo, allá en la sinagoga, cuando lee el libro de Isaías, allá en Isaías 61, usted recuerda que Mateo registra que se le dio a leer el libro de Isaías. El Señor encuentra el capítulo 61 y hay algo muy interesante que vamos a ver en cuanto a qué es lo que dice el Señor o qué es lo que lee de ese versículo y cómo está relacionado con lo que estamos compartiendo ahora. Recordemos que Daniel en un momento dice: vi una bestia espantosa, terrible, vi 10 cuernos, estamos hablando de 10 regiones, 10 naciones o 10 hombres de poder. Dice: vi 10 cuernos, uno también pequeño que aparece, del cual a través de él desaparecieron 3, pero era importante lo que Daniel ve en este cuerno, en este hombre de poder que aparece, dice que habla grandes cosas, que tiene poder, que convence. La palabra está hablando del Imperio Romano resurgido, cuando aparezca un caos total a nivel mundial, después que la iglesia es levantada. Y yendo a Isaías 61, el Señor leyó el versículo 1 y 2 en la sinagoga. Usted lo puede leer en el libro de Mateo. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Vamos al versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí el Señor se detuvo en la sinagoga. Dice que envolvió
volvió a enrollar el libro y quedó mirando a los que estaban en la sinagoga. Todos, dice que los ojos estaban puestos sobre él. ¿Por qué el Señor no leyó lo que falta del versículo 2? Fíjense Isaías 61, 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el Señor leyó esto, pero no leyó lo que sigue. Y el día de venganza de nuestro Dios. En ese versículo 2, hermanos, proféticamente, el Señor nos está diciendo, al dejar de leer esa parte, nos está diciendo, yo vine a los quebrantados de corazón, yo traje libertad a los cautivos cuando vine como hombre Dios, 100% hombre, 100% Dios, Dios encarnado en un hombre para morir por los pecados del hombre. Yo les traje libertad a los presos, a todos aquellos que entendieron, les fue revelado que yo soy el Hijo de Dios. Ahí hace una pausa y hay un tiempo profético, hermanos, que debe cumplirse, donde el Señor dice, pero llega un día de la venganza del Dios nuestro. Ese día de venganza se cumple en la segunda venida de Cristo, al final de la semana 70 de Daniel, al final de esos 7 años de tribulación sobre la tierra. Entendiendo un poquito lo que hemos visto entonces hasta ahora, ¿por qué nombramos el imperio asirio? ¿Por qué nombramos los medos persas? ¿Por qué nombramos el imperio griego? ¿Por qué nombramos el imperio romano? Y las fechas donde estos imperios fueron vencidos unos por los otros. Porque en el capítulo 7 de Daniel, usted puede leer las bestias que ve Daniel. Usted léalo en la casa, capítulo 7, Daniel ve 4 bestias, pero la última dice que es espantosa en manera, dice que hollaba, que trillaba todo lo que quedaba detrás de ella. Como leímos después en Daniel 7:20, esta última bestia tiene 10 cuernos. Un cuerno pequeño toma control de 3 y después en realidad todo el poder de los otros 7 le es dado también a este varón o este personaje que habla grandes cosas. 7:21 de Daniel dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Después dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En esta primera parte, hermanos, en cuanto a la confederación de 10 naciones o 10 regiones que tienen que aparecer en el mundo para que comencemos a ver este desarrollo profético. En esta primera parte lo que me interesó es que entendamos los diferentes imperios que han pasado en la historia, que entendamos que aunque el imperio romano creemos o se cree históricamente que terminó allá en el año 500, 600 después de Cristo, cuando las hordas bárbaras, ¿verdad?, de lo que es hoy los alemanes, los ingleses, también los que son parte de lo que es Noruega, Suecia, al día de hoy, tribus que venían también de lo que es, como la Biblia llama, Gog y Magog, que es toda la parte norte, todo el territorio de Rusia. El imperio romano fue colapsado. Las alianzas, los diferentes lenguajes, la decadencia moral y espiritual del imperio romano hizo que alrededor del año 600 después de Cristo quedara supuestamente destruido. Pero el imperio romano siguió trabajando a través de la idolatría, siguió trabajando a través de la religión apóstata de Roma, siguió trabajando a través de la adoración a María, siguió trabajando a través de las indulgencias, siguió trabajando a través de las diferentes penitencias o supuestamente trabajos que el pueblo tenía que hacer para poder acercarse a Dios. Cuando nosotros sabemos que la Escritura dice que nos acercamos a Dios no por obras, no es por obras, sino por fe, para que sea por gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él derramó a través de su sangre en la cruz del Calvario, allí en las afueras de Jerusalén. Hemos hablado que el Señor mismo en Isaías 61, cuando lee el rollo del libro en la sinagoga, declara a lo que Él vino en su primera venida. Vino como el siervo sufriente, vino a sanar, vino a bendecir, vino a curar, pero dejó ahí en silencio la segunda parte del versículo 2, donde dice, y a anunciar el juicio, el día de la ira del Dios nuestro. Hay un lapso de tiempo mientras nosotros los gentiles
como iglesia verdadera de Cristo seguimos predicando el Evangelio, seguimos compartiendo la palabra, pero cuando la iglesia es levantada, muy poquito tiempo después o muy poquito tiempo antes del rapto de la iglesia, comienza a manifestarse esta confederación o este grupo de 10 regiones o naciones o 10 hombres de poder que finalmente le van a entregar el poder mundial al anticristo, al hombre de pecado, allí como leemos también en la Escritura. ¿Cómo estamos al día de hoy? Y aquí vamos a dejar lo que vimos hasta hoy. La semana próxima vamos a seguir hablando un poquito de las características de estos 10 gobiernos o 10 regiones. ¿Cómo estamos al día de hoy? Usted mantenga, por favor, abiertos los ojos, abiertos los oídos. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Irán? ¿Qué pasa con Alemania? Allí el libro de Ezequiel, capítulo 38, cuando vemos que Gog y Magog en algún momento dicen, vamos a descender contra un pueblo que vive tranquilo. Está hablando del pueblo de Israel. Se va a establecer un pacto obligado por el anticristo sobre Israel, un pacto de 7 años, donde se le va a prometer protección en cuanto a lo militar. Usted esté atento a qué pasa con Rusia. Escuche qué pasa con Irán, con Alemania, que está muy conectado con Irán a través de los acuerdos económicos. Preste atención cuando aparece una noticia en cuanto a algún país árabe, Arabia Saudita. Todos esos países en algún momento van a atacar a Israel, principalmente la ciudad de Jerusalén. Pero debe ir apareciendo a nivel mundial 10 regiones, 10 países con gran poder sobre los demás, o 10 hombres de poder que finalmente le entreguen ese tiempo o ese poder en ese tiempo de 7 años al que va a ser el anticristo y después su compañero de fechorías, el falso profeta. Ahí lo vamos a dejar. Ojalá que usted pueda, a mí me gusta a veces cuando escucho una predicación que me impacta, o lo mismo que una alabanza, ¿verdad? Escúchelo 2 o 3 veces el mensaje, anote las fechas que yo le doy, chequéelo. No crea lo que yo le digo, chequéelo con la Biblia, lea la Biblia, anote fechas, chequéelo con un libro de historia. ¿Cuándo cayó Jerusalén? ¿Cuándo el imperio asirio, por ejemplo, llevó a las 10 tribus del norte cautiva? Usted puede, sería ideal que tenga un diccionario bíblico aparte de la palabra de Dios para poder chequear todo esto que compartimos. ¿Cómo estamos al día de hoy en cuanto a la confederación de 10 naciones que deben aparecer antes de que el tiempo final se consume con el rapto de la iglesia y la llegada del anticristo? ¿Cómo estamos al día de hoy? Escudriñe las escrituras, pero también, hermano, hermana, amigo, amiga, escuche un poquito las noticias en cuanto a lo que pasa en Medio Oriente, cómo las alianzas se van formando. Y le puedo asegurar que es apasionante, porque cuando usted empieza a escuchar un poquito lo que sucede a nivel mundial, cada vez más la profecía bíblica va a ir tomando forma en su mente, en su corazón, y va a comenzar una pasión para comenzar a estudiar los libros de Daniel, el libro de Apocalipsis, los libros de los profetas. Así que lo motivo a escuchar a lo mejor 1 o 2 veces lo que hemos compartido hoy. Anote, escudriñe, tenga un cuaderno de notas, porque como dice el apóstol Pablo, hermanos, los días son malos. Redimamos el tiempo con las cosas que realmente agradan a Dios y que van a ser de bendición para usted y para su familia. Y antes de despedirnos, como siempre lo hago, tanto yo como mi esposa, ¿te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador si no lo tienes todavía en tu corazón? Tal vez te han presentado toda tu vida una religión o la manera de hacer cosas para supuestamente agradar a Dios. Déjame decirte que la palabra de Dios allí en Romanos dice que todos pecamos o todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos dice la palabra también allá en Romanos 10, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, no la mía, con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, del 8 al 10. Y termina diciendo en el otro versículo el apóstol Pablo, porque
Con el corazón se cree para la justicia de Dios, pero con la boca lo confesamos para salvación. Quisieras hacer esa oración de fe, recibiendo a Cristo como tu Señor. La palabra de Dios a través de Cristo te garantiza el perdón de pecados en ese instante, te garantiza la vida eterna, te garantiza que el Espíritu ahora va a empezar a mover tu vida, tu espíritu, tus emociones de una manera diferente, donde tú vas a empezar a entender la palabra de Dios, vas a tener una paz, una sabiduría, una tranquilidad que antes no tenías. Si quieres hacer conmigo esta oración: bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco, Padre, que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, que puedas entrar en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, como mi Salvador personal. Yo creo tu palabra, yo creo por fe que Jesucristo, tu Hijo, mi Señor, vino a esta tierra, murió por mis pecados, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando para el día que me lleve a su presencia. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados, que por fe yo recibo en este momento en mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Te motivo, hermano, hermana, si has hecho esta oración de fe, a que compres una Biblia, que busques una iglesia local cerca de tu casa donde se predique la palabra de Dios, y a partir de ahora el Espíritu Santo, la palabra de Dios y tu familia de la fe van a comenzar a obrar en tu vida de una forma poderosa. Bendiciones, hermano, hermana en Cristo. Ahora, hermano, te puedo llamar porque somos de la iglesia verdadera de Cristo, todos aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador. Bendiciones, que el Señor los acompañe. Nos encontramos la próxima semana, si el Señor lo permite. Bendiciones.